La pregunta que tenemos es, si ustedes reciben un paciente como médicos clínicos, reciben un paciente en el consultorio que está ictérico, que tiene coluria creciente, acolia o hipocolia, y el diagnóstico de sospecha es un paciente adolescente, 20, 22, 23 años, la sospecha es de una hepatitis, por la forma de presentación de una hepatitis aguda. ¿Qué estudios le pedirían al paciente? No levanten todas las manos porque no sé a quién sugerirle primero. ¿Qué les parece? Cuando ven un paciente con... Todos somos médicos, todos somos colegas. La diferencia es que nosotros tenemos unos cuantos años más que ustedes, nada más. Así que la pregunta es, ¿piden un hepatograma? Sí. ¿Piden una gamma GT? Sí. Bien. ¿Por qué pedirían una gamma GT en un paciente que sospechan una hepatitis aguda? ¿Qué les parece? Esto es para tratar de cerrar la presentación esta y poder introducirnos en hepatitis virales. ¿Para qué sirve la gamma GT? Florencia mostró que es una enzima que marca el flujo biliar. Es decir, toda vez que está alterado el flujo biliar va a estar aumentada la gamma GT, pero también es una enzima de inducción. Determinados fármacos, como los psicofármacos, pueden inducir la síntesis de gamma GT. ¿Está? Entonces uno pide gamma GT como para ver si es una patología colestásica. Mostró que hay patrones hepatocelulares mixtos, es decir, colestasis más el patrón hepatocelular. ¿Qué más pedirían? Bien, ¿qué es el coagulograma? Porque si yo pido coagulograma a un paciente en forma privada y lo mando a un buen lugar, viene así y el costo es tremendo. ¿Qué es lo que te interesaría saber? Me parece bien. Ok, no. Claro, es decir, uno va a pedir tiempo de protrombina o concentración de protrombina. ¿Por qué lo vas a pedir? ¿O por qué lo pedirían? Claro, es un marcador de la síntesis hepática y es el que nos permite definir si nosotros vamos a indicar la internación a un paciente o vamos a dejarlo para seguimiento ambulatorio. Por debajo de 50 es un paciente que vamos a considerar la internación seguramente, por más que lo encontremos bien, lúcido y en excelente estado general más allá de la ictericia, ¿sí? ¿Está? O sea, eso va a ser, y lo otro, digamos, ¿por qué yo no voy a pedir una albúmina en una hepatitis aguda? Ahí disiento con vos. Por la vida media, o sea, la albúmina per se no me ayuda en la información, pero sí, ya que todos están, voy a hacer lo mismo que ustedes, me escuchan así como en el... Así, bueno, yo para no ser irrespetuoso. Bueno, y lo otro es, yo lo que sí quisiera remarcar, que siempre decimos cuando hacemos este tipo de clases, es un proteinograma electroforético más que una albúmina. ¿Por qué? Porque vamos a tener una información clave ahí que es la gamma globulina. Si nosotros tenemos en esta información básica mínima que pedimos una gamma globulina elevada, una gamma globulina que está por encima de 2, y más aún si está 2,5 o 3, vamos a tener como diagnóstico presuntivo fuerte una hepatitis autoinmune. O sea, de ahí la importancia de pedir eso. ¿Está? Independientemente de los marcadores que ya vamos a ver ahora que uno debe pedir para poder hacer el diagnóstico etiológico de una determinada hepatitis viral. Y nunca dejen de pensar, es lo que siempre decimos y nosotros a veces los hepatólogos nos olvidamos, entre los diagnósticos diferenciales a la
hepatitis tóxico-medicamentosa. Piensen que en nuestros países, en los países latinoamericanos, es muy común el uso de medicamentos genéricos, de drogas, que no tienen a veces el control de calidad ni pasaron por todos los estadios que debe pasar un fármaco para ser aprobado. ¿Está? Y entonces es mucho más frecuente encontrar hepatitis tóxico-medicamentosas. Con Florencia, en una época, en la Fundación de la Hemofilia, que es donde trabajamos también, además del Hospital de Clínicas, empezamos a ver muchas hepatitis tóxicas, y era porque en otro periodo en que hubo una crisis en la Argentina, era mucho más barato para los pacientes con hemofilia comprar diclofenac genérico, y empezamos a ver hepatitis tóxico-medicamentosa por diclofenac genéricos, hasta que nos dimos cuenta que esa podría ser la causa y se revirtió esa situación. ¿Está? Bueno, vamos a hablar entonces, en primer lugar, de hepatitis A, pero simplemente tengamos presente que las hepatitis agudas son aquellas hepatitis, con esto marcamos, bueno, pueden ser de etiología viral, tóxico-medicamentosas, autoinmunes e idiopáticas. Un claro ejemplo ahora, por ejemplo, podría ser esta hepatitis que se puso tan de moda en los niños menores de 10 años y sobre todo menores de 5 años, donde un adenovirus está responsabilizado. Pero tan solo, como ustedes saben, de todos los casos, el estudio global de todos los casos demostró que hay un 49% de pacientes que tienen adenovirus y no está totalmente determinado si es el virus responsable. ¿Mm? Bueno, en nuestro medio, las hepatitis más frecuentes, como pueden ver, de las virales, son la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. En los últimos 2 años no se ha detectado, o por lo menos no se ha informado, ningún caso de hepatitis D en nuestro país. Y la hepatitis E es infrecuente, pero no sabemos si es tan infrecuente como creemos, porque no se diagnostica como causa de hepatitis aguda. Hace unos años, hace como 10 o 15 años, cuando se empezó a hablar de hepatitis E, hicimos un estudio para ver la prevalencia y vimos que había una prevalencia bastante elevada, del orden del 30% en la población en la Argentina. ¿Está? Pero que hepatitis aguda por virus E no es tan frecuente de diagnosticar, ¿no? Entonces, con respecto a la localización, como ustedes saben, el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, los de los dos extremos, están en la materia fecal, y tanto el B, el C y el D están en sangre y hemoderivados. Recuerden esto, porque no lo vamos a discutir al tema de hepatitis delta o hepatitis D, que el virus de la hepatitis D o delta es un virus defectivo, que para poder infectar a una persona tiene que tener ese individuo una infección por virus B. Si el virus B no está presente, el virus D no puede provocar lesión. Vía de transmisión, vía fecal oral, el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis E. Y los otros, ¿no es cierto?, transmucosa percutánea. El lapsus ese que ustedes vieron que es porque recordé algo que quería mencionarlo, y que es que estamos viendo en la Argentina hepatitis A en adultos y que llegan a situación de trasplante o hepatitis fulminantes en adultos homosexuales, probablemente por transmisión a través del sexo anal, y es algo que estamos empezando a considerar. En nuestro hospital, en lo que va del año, ya llevamos 3 casos.
¿Qué podemos decir con respecto a la cronicidad? ¿Qué hepatitis evolucionan a la cronicidad? La hepatitis A no lo hace. La hepatitis E, ustedes pueden ver ahí que dice que no, pero excepcionalmente en determinadas situaciones se ha descrito hepatitis crónica por virus E. Esto es en pacientes inmunodeprimidos, pero inmunosuprimidos más que inmunodeprimidos. Ahora, tanto la hepatitis B como la C, y a su vez la D, también pueden evolucionar a la cronicidad. Este es otro concepto que tenemos que tener presente. Y que existe vacuna para la hepatitis A, para la hepatitis B, y no hay vacuna para la hepatitis C, pero si uno hace profilaxis para la B, ya está haciendo profilaxis también para la hepatitis D. ¿Está? Bueno, recordemos que el virus de la hepatitis A es un RNA virus y que tiene una estructura antigénica altamente conservada en humanos. Esto es lo que permite que una vacuna sea efectiva contra todos los genotipos existentes, ya sea del humano o de los monos. Acá en este gráfico lo que podemos ver, este es un gráfico relativamente viejo, pero lo que podemos ver es las zonas del globo, de la Tierra, donde hay una mayor prevalencia, de mayor a menor vemos en el color rojo intenso, ¿no es cierto? La prevalencia alta, intermedia en amarillo, baja o muy baja. Esta prevalencia es muy baja, ya se extendió en general a la mayoría de los países de Europa, y nosotros estaríamos en la Argentina con una prevalencia intermedia probablemente desde que se implementó el plan de vacunación obligatorio y gratuito. Simplemente acá mostrarles que este es un trabajo que hicimos ya, tiene sus años. En el año 1996 analizamos la prevalencia en adultos del virus de la hepatitis A en nuestro medio, y lo que vimos, esto eran 7.000 individuos que analizamos de la población general, que estaba presente en el 70%. En la mayoría de ellos todavía no estaba implementado el plan de vacunación para hepatitis A. De todos los pacientes que tenían el anti-A positivo, es decir, que habían tenido una infección previa, no encontramos ni un caso de individuos que hubiesen tenido hepatitis que refieran haber padecido un cuadro compatible con hepatitis A. Sin embargo, en el grupo de pacientes que eran negativos para hepatitis A, para hepatitis B y C, 10% referían haber tenido hepatitis agudas y eran negativos para todos los marcadores virales. Cuando la hepatitis A se produce en la infancia, es poco frecuente que tenga manifestaciones y va comenzando a tener manifestaciones y riesgo de vida a medida que pasan los años. Entonces, el periodo de incubación habitualmente oscila entre 15 y 50 días. Lo habitual, decíamos, o lo más frecuente es que sea asintomática o oligosintomática, pero también, ¿no es cierto?, puede tener hiporexia, anorexia, fiebre, disconfort abdominal, náuseas y vómitos no son tan frecuentes, pero puede estar presente. Y esto es lo que mencionábamos, que la ictericia es menos frecuente en los individuos menores, desde los niños menores de 6 años, y a partir de los 15 a 20 años comienza a incrementar la aparición esta de ictericia, y que las complicaciones que puede tener es la hepatitis fulminante, la forma colestásica, bifásica o también polifásica. Y esto que mencionamos, que la cronicidad no se produce en esta entidad ni aún en individuos inmunosuprimidos. Está decir que es del 0%. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, recordemos que el virus se encuentra en materia fecal. En sangre es un corto periodo de tiempo, por eso está descrita la transmisión como sumamente infrecuente, son reportes de casos, transmisión de hepatitis A en banco de sangre. La transmisión, lo habitual es la transmisión fecal oral. La transfusional, si bien ahí está puesto como negativo,
Recordemos que está puesto negativo por la generalidad y que es excepcional, pero sí se puede dar la transmisión por vía transfusional. No está descrita la perinatal y la transmisión se puede dar por sangre porque la viremia dura pocas horas. Se estima que la viremia dura entre 8 y 12 horas. Esta es la curva típica, como pueden ver ustedes, ¿no es cierto? Primero hay el virus en materia fecal, y esto es lo que hace que uno pueda ver, como está descrito, como se describió en muchos de nuestros países de América Latina y en Estados Unidos no hace mucho tiempo, ¿no es cierto? La transmisión a grandes grupos de trabajadores en empresas, en colegios o en primarios y jardines de infantes, guarderías. ¿Por qué? Porque el virus está en materia fecal antes de tener las manifestaciones clínicas, antes de provocar la hipertransaminasemia, ¿está? Y entonces esto hace, o de las manifestaciones en general, esto hace que este virus sea tan transmisible en ese periodo. Inicialmente vamos a tener un marcador que es el anti-HAV-IgM, que es el marcador de una hepatitis aguda. Es decir, cuando nosotros estudiamos un individuo en quien sospechamos una hepatitis aguda, debemos pedir este marcador, ¿no es cierto? Este marcador. ¿Por qué? Porque es el que nos va a decir si es positivo, que es una hepatitis aguda por virus A. Si este marcador es negativo, nos va a decir si se trata de una enfermedad de otra etiología, o sea, otra causa viral. Cuando nosotros analizamos un individuo en quien vemos que tiene una enfermedad hepática crónica de cualquier etiología, siempre debemos estudiar la presencia de anticuerpos virales. Esos anticuerpos virales, en el caso estoy hablando, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una colangitis biliar primaria o que tiene, para ser más práctico, una enfermedad hepática grasa. O sea, tiene un síndrome metabólico, esteatosis hepática no alcohólica o alcohólica. Vamos a pedir, entre los marcadores que vamos a estudiar el anti-A, IgG o anti-A total. ¿Por qué? Porque si es negativo, ese individuo tiene que ser vacunado. ¿Por qué? Porque una hepatitis por virus A en un adulto mayor de 40 años y que tiene una enfermedad hepática crónica, como digo, hígado graso, tiene altas chances de hacer una forma severa o una falla hepática fulminante por el virus de la hepatitis A. No sé si entienden, si tienen claro la diferencia entre los marcadores. Este primero, anti-A IgM, es cuando quiero saber si el paciente tiene una hepatitis aguda, o sea, por la clínica con la que se presenta. ¿Es negativo? Perfecto, no es aguda. Pero si quiero saber si ese individuo debe ser vacunado o no, para saber si es que tuvo, si él no tiene registro de haber tenido la vacuna, es estudiar el virus de la hepatitis A, pero hacer anti-A, anti-HB, IgG o anti-HB total. ¿Está? Bueno, recordemos que tenemos formas típicas y atípicas de esta enfermedad. Las formas típicas, lo clásico, ¿no es cierto?, es la ictérica y la forma anictérica. ¿Por qué la forma anictérica es clásica o típica? Porque es la forma más frecuente. O sea, uno no puede decir que un individuo no tuvo una hepatitis A porque no tuvo manifestaciones de ictericia. Y esa forma anictérica, que es la más frecuente, es la que puede manifestarse simplemente a veces por astenia, por manifestaciones muy inespecíficas de cualquier virosis. En una oportunidad en nuestro hospital, en la guardería, hicimos diagnóstico de, entre comillas, una epidemia de hepatitis A en la guardería del hospital porque una de las docentes
una mujer de alrededor de 40, 45 años, consultó por ictericia, le hicimos el diagnóstico de hepatitis A y hicimos un análisis a los 50, 60 chicos que había en la guardería y el 80% eran positivos, ¿está? Y ninguno de ellos era sintomático. Bueno, de las formas atípicas, quizás la más llamativa y desde el punto de vista más incómoda para el enfermo es la colestasis prolongada, donde la ictericia dura más de 12 semanas. Es decir, el paciente tiene ictericia, puede tener prurito, cansancio, ¿está? Es lo que más le molesta al enfermo. Aunque no tenga eliminación de virus por materia fecal, es decir, no es contagiante, pero sigue teniendo la colestasis. Obviamente, como todo en hepatitis A, y en este caso también, la recuperación es espontánea, y lo único que uno a veces hace es darle a este paciente ácido urso desoxicólico, a ver si con eso logra bajarle la colestasis para que se sienta mejor, tiene menos cansancio y tiene menos prurito habitualmente. La forma recidivante que está descrita en algunas series entre el 8 y el 10%, si bien acá está puesto así, entre el 8 y 10%, que se caracteriza porque después que el individuo se siente impecable, muy bien, volvió a trabajar o volvió a estudiar, presenta nuevamente en un periodo de 1 a 4 o 5 meses un cuadro clínico similar y se puede rescatar virus en materia fecal. Esta forma bifásica fue descrita ya hace muchísimos años en diferentes lugares del mundo en forma paralela, cuando se pudo hacer el análisis de virus en materia fecal y, digamos, esa eliminación de materia, lo que no se sabe en realidad es si esa eliminación de virus tiene capacidad infectiva, porque es un RNA parcial, es incompleto. Entonces hay controversia en cuanto a la capacidad de infección, pero algunas series dicen que sí y otras que no, de manera tal que uno tiene que estar presente, tener presente este dato. Y el concepto que es importante para tener en cuenta acá también es que no tan solo puede ser bifásica, sino que puede ser polifásica, es decir, que puede presentarse esto en 2 o 3 oportunidades. La forma fulminante tiene que ver con lo que decíamos recién, qué estudio vamos a pedir a un paciente. Si forma fulminante es en aquella en la cual hay una caída de la capacidad funcional hepática, hay encefalopatía y tiene un elevado riesgo de muerte. Este concepto, digamos, es lo que decíamos recién. ¿Qué vamos a analizar en un paciente que sospechamos una hepatitis? Vamos a pedir nos focalizamos en el hepatograma, pero bueno, uno tiene que pedir hemograma, tiene que pedir una eritrosedimentación, es decir, como lo básico, urea, creatinina, pero acá vamos a ver que la concentración de protrombina es muy baja y a medida que cae más la concentración de protrombina, que puede caer muy bruscamente, a veces en muy pocas horas, lo característico es que presente ictericia y encefalopatía. Esto es lo que define el fallo hepático fulminante. Bien, desde el punto de vista terapéutico, ¿qué conducta vamos a tomar? Con las formas típicas, simplemente medidas higiénico-dietéticas. ¿Qué significa cuando uno habla de medidas higiénico-dietéticas? Decirle que coma lo que tenga ganas, que haga la actividad física que sienta que su cuerpo le permita y en general uno le dice 2 cosas a las que no. ¿Qué les parece? ¿Cuáles serían para ustedes? Piensen en un adulto. Alcohol. Cerveza sin alcohol es la pregunta que hacen. ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Tiene alcohol la cerveza sin alcohol? Tiene alcohol. Entonces es conveniente, o sea, tiene el 1%. La cerveza tiene promedio entre 4 y 5 de alcohol. La cerveza sin alcohol tiene 1 a 1,5.
depende del país de fabricación. Entonces tampoco. ¿Y la otra? 3 cosas, perdón, me equivoqué. Una es la cerveza y las otras 2 son fármacos. ¿Cuáles? ¿Qué les parece? No, no. Uno no prohíbe paracetamol, le dice que no tome más de 5 gramos o más de 4 gramos de paracetamol por día. No hay problema con eso. ¿Qué fármacos va a prohibir? ¿Psicofármacos? Porque pueden provocar encefalopatía en individuos que no tienen una forma fulminante, que tienen una forma severa. Esto para cualquier hepatitis, ¿no? Y la otra, está bien, es poco probable que a alguien que esté histérico le den el tratamiento con antimicótico, pero por ahí siempre hay algún colega de esos que quiere tratar lo suyo y se olvida del resto. Me parece bien lo de antimicóticos. Está. ¿Qué otro medicamento que es mucho más probable por las manifestaciones que puede tener el paciente? No. La mayoría de las veces el omeprazol o los IVP están mal indicados, así que, pero bueno, no hay problema, no se altera el metabolismo del IVP en las enfermedades hepáticas. Metoclopramida. Si hay que indicarle específicamente al paciente que no tome metoclopramida, está a lo sumo, si realmente tiene náuseas, que venga, consulte, lo evaluaremos al paciente porque puede ser las náuseas, pueden ser, la mayoría de las veces no significa nada, pero si toma metoclopramida, ahí sí, ¿no es cierto?, pueden presentarse con un cuadro de encefalopatía sin tenerlo realmente. Y siempre recordar de preguntar si uno ve un paciente que tiene una hepatitis aguda y consulta y lo vemos con encefalopatía, es ver si es que no tomamos metoclopramida. Acá hay algunos de nosotros que tomamos unas cuantas de dosis de metoclopramida porque bostezan tremendamente. Bueno, con respecto a la mortalidad era lo que decíamos recién. Está de acuerdo al grupo etario, ¿no es cierto? Fíjense simplemente el concepto que queremos mostrar, es cómo va aumentando a medida que aumentan los años. ¿Está? Por encima de los 40 años es cuando el riesgo es mucho mayor de mortalidad. ¿Mm? Bien, en la Argentina, como decíamos recién, la vacuna antihepatitis A se incluyó en el calendario de vacunación, única dosis al año de vida. Si bien esto fue una propuesta inicialmente que surgió de la Argentina y aceptada por la OMS, Jorge González fue uno de los precursores del Malbrán, quien planteó esto, se aceptó. Lo que nosotros estamos viendo ahora en nuestros pacientes adultos es que habiendo recibido hace más de 20 años una única dosis de hepatitis A, no tienen anticuerpos, o sea, perdieron los anticuerpos. Esto yo no sé si es que lo pone en duda el concepto, pero bueno, el riesgo es que puede ocurrir que ante un booster dado por una infección, el paciente eleve los anticuerpos y no tenga ningún problema o que tenga una hepatitis. Y el dato quizás más importante es que en el año 2007, fíjense, la vacunación se implementó en el año 2005 y en el año 2007 la incidencia de hepatitis asintomática disminuyó más del 80% en todos los grupos etarios. Y por otro lado, la causa más importante de trasplante hepático en los niños hasta que se inició este plan de vacunación era la hepatitis A. Hoy no es la primera causa ya desde hace muchos años. Bien, vamos a pasar ahora a hepatitis B. Hasta que colocan la presentación, ¿hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Miren que si ustedes no preguntan, pregunto yo. ¿Están todos vacunados contra la hepatitis A acá? Hacen algunos que no. ¿Y controlados? Recuerden que nosotros los médicos estamos incluidos en la población en riesgo. ¿Está? Y sobre todo las mujeres. ¿Por qué las mujeres? No, más que eso,
La forma fulminante es con la hepatitis E, pero el mayor riesgo de la mujer es porque es la que habitualmente cambia, bueno, por lo menos en mi generación, yo lo veo a mi hijo y no es así, es la que cambia el pañal, la que está en contacto con la materia fecal del bebé y no se tienen todos los cuidados que se tienen que tener. Entonces, los chicos están en la guardería, los hermanos más grandes y por ahí no están vacunados, más allá de que el programa de vacunación está bien extendido. Entonces, mi sugerencia es para aquellos que no están vacunados que por lo menos se chequeen y que, de acuerdo a eso, si no tienen anticuerpos, que se vacunen porque estamos en el grupo de riesgo. Bueno, hepatitis B. ¿Cuáles son las características que tiene el virus de la hepatitis B? Bueno, este es un DNA virus, pero para mí lo más importante, y esto cuando discutimos siempre en nuestro grupo, ¿cuál es el mensaje más importante que queremos transmitir? Que el virus de la hepatitis B se integra al genoma del huésped. O sea, una vez que el virus ingresa, se va a integrar al genoma, al DNA viral del huésped, o sea, del organismo humano. Y ahí sentó las bases para el desarrollo del hepatocarcinoma. Obviamente no se da en todos los casos, pero ahí ya sentó las bases. O sea, el virus de la hepatitis B no se va nunca del organismo. Este es un concepto que tenemos que tener presente. Y por eso, si hay alguien que no está vacunado, cosa que no creemos, sugerimos la vacunación. ¿Mm? La característica de este virus es que tiene una viremia elevada con una alta capacidad infectiva. ¿Está? Supera al HIV, supera al virus de la hepatitis C y supera al virus de la hepatitis A en cuanto a su capacidad infectiva. A ver. ¿Se puede retroceder? Bueno, si no lo mencionamos después. Sí, pero claro, para eso tengo que ver acá o allá. Préstame los anteojos, qué piola. Bueno, simplemente lo que queríamos mencionar acá es que hay 10 genotipos. ¿Está? Pero la característica es que la vacuna contra la hepatitis B, a pesar de ser 10 genotipos, es efectiva y protege contra todas las variantes. Que en la vida real, hoy en día los genotipos prácticamente no tienen aplicación a menos que sean ensayos donde se están probando nuevas drogas. Ustedes saben que con las técnicas de NGS se está avanzando muchísimo en muchísimas áreas de la medicina y fundamentalmente en áreas terapéuticas. Entonces, el empleo de la técnica de NGS para estudiar las variantes que tienen estos genotipos y poder diseñar el fármaco que va ahí adecuadamente es en lo que se está trabajando, pero por el momento los genotipos no tienen mayor utilidad en la vida real. Desde el punto de vista epidemiológico, fíjense, nuestro país, la Argentina, tiene una prevalencia baja, lo mismo que Chile, lo mismo que una parte de Brasil, la zona de la Amazonia tiene una prevalencia alta, Bolivia tiene una prevalencia alta y Perú, la zona que da hacia la zona de la Amazonia, también tiene una prevalencia alta en la población general. El sudeste asiático, Corea, por ejemplo, simplemente por mencionar, desde que empezó el plan de vacunación en Corea ya hace muchísimos años, logró bajar muchísimo, ¿qué cosa? La incidencia de hepatitis y la incidencia de hepatocarcinoma en individuos jóvenes y en adultos. Ya en este momento se ve en adultos mayores, pero al comienzo bajó drásticamente a los pocos años de haber comenzado el plan de vacunación en los recién nacidos y en los niños jóvenes, en los niños, bajó la incidencia de hepatocarcinoma entre los 30 y 40 años de edad. Este es el dato que es clave. Volvemos a mencionarlo porque nos parece que tenemos que tenerlo presente porque nuestra función como médicos es enseñar, ¿no es cierto?,
a través de el conocimiento. El conocimiento es, si sabemos que este virus es un virus carcinogenético y que uno puede prevenir un cáncer de hígado, simplemente con la vacuna en el primer año de vida, uno, o sea, digamos al nacimiento y después seguir con el esquema hasta completarlo, uno simplemente debe tratar de transmitir esto en todos los ámbitos en los que se encuentra. Bueno, la vía de transmisión es sexual, parenteral y perinatal. Recordemos que la transmisión sexual de este virus es del orden del 70%. En una relación sexual entre individuos infectados es del orden del 70%. Y más si es una relación traumática a nivel genital, mayor aún todavía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico etiológico? Habíamos dicho que en el caso de la hepatitis A, hacíamos el diagnóstico a través del anticor IgM. Doctora, le hago una pregunta. ¿Me está fotografiando a mí o a las diapositivas? Ah, entonces no me peino, sigo así. Bien. La pregunta es, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico vamos a utilizar los siguientes conceptos para una hepatitis aguda que queremos transmitirlos muy bien. Antígeno de superficie positivo. Es importante. ¿Puede ser negativo? Sí puede ser negativo, pero el 95% de las veces positivo. Así que tenemos que tenerlo presente. El más importante de todos es este, anticor IgM. Con esto le ponemos prácticamente el sello de hepatitis aguda. ¿Podemos ver una crónica? Sí, pero la vemos por ahí los hepatólogos y uno cada 10 años. ¿Está? Pero el concepto es anticor IgM positivo. Si uno quiere hacer diagnóstico, tiene que pedir antígeno de superficie, anticor IgM, y va a pedir E y anti-E. Cada vez vemos más hepatitis aguda con anti-E positivo y antígeno E negativo. Pero esto es porque son virus mutantes que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. Por eso vamos a pedir antígeno E y anti-E. ¿Y por qué? Porque nos va a servir también para el seguimiento. Esto no lo pusimos en diapositiva, pero si quieren tomar nota, cuando uno sigue a un paciente con hepatitis aguda por virus B, el antígeno E es positivo. Si a la semana 12 el antígeno E, que es este, ¿no es cierto? Antígeno E no se negativizó, tiene altísimas chances de evolución a la cronicidad. ¿Está? Y hoy con las técnicas, porque no todos vamos a trabajar en un lugar en el que vamos a poder derivar el paciente al hepatólogo en el futuro. Por ahí vamos a tener que tomar decisiones no siendo especialistas, no tan solo en la hepatología, sino en otras áreas de la medicina. Pero simplemente debemos tener presente que con las técnicas de alta sensibilidad para el diagnóstico de antígenos, para estos marcadores virales, E y anti-E, puede ocurrir que los dos estén positivos. Uno que esté positivo pero en baja y el otro que esté empezando a positivizarse, y entonces de momento en que tomemos en la curva vamos a ver dónde lo detectamos. Es decir, vamos a ver cuál es la positividad o negatividad. En una hepatitis aguda, habitualmente, que tiene manifestaciones clínicas, las transaminasas van a estar elevadas. Siempre que estudiamos un paciente con una enfermedad hepática, como lo mencionó Florencia, uno debe pedir una ecografía abdominal, junto con un Doppler, pero una ecografía abdominal. ¿Y la ecografía abdominal para qué nos sirve? Nos va a servir para ver las características que tiene el hígado, ver si hay o no esplenomegalia, si hay hepatomegalia también, pero también si nosotros vemos, como puede ocurrir en una hepatitis que todavía no tiene toda la manifestación clínica y le hacemos una ecografía
y tiene mínima cantidad de líquido, o sea, se detecta citis en pequeña cantidad, ojo porque esa puede ser una hepatitis que tenga una mala evolución. Simplemente no es para preocuparse, pero sí para estar ocupados, atentos y alertas en el seguimiento. Concepto clave. Nosotros los hepatólogos, si alguien se queda en nuestro servicio más de media hora parado cerca de una puerta, se lleva la biopsia hepática directamente a anatomía patológica. Pero lo que hemos aprendido es que en estos enfermos con hepatitis aguda, la biopsia hepática no se debe hacer. Sí sabemos que tiene alteraciones, sí, porque antes se biopsiaban, pero no es necesario la biopsia hepática. Y hoy que está de moda los métodos no invasivos de diagnóstico de fibrosis, como FibroScan o el ARFI, tampoco, no se justifica, no tiene ninguna indicación. Es sumar costo en el caso del FibroScan y costo en el caso de la biopsia, pero además riesgos. Y, por otro lado, el FibroScan, en Florencia trabaja muy bien con el FibroScan, fue pionera en nuestro grupo en hacer FibroScan y lo sigue haciendo. Hemos aprendido que si el paciente tiene transaminasa por encima de 6, 7, el FibroScan va a dar alterado, así que menos que menos. No tiene indicación per se y menos aún en esa situación. ¿Está? ¿Alguna pregunta que quieran hacer en relación a esto, al diagnóstico de hepatitis aguda por virus B? Sí. Algunos hepatólogos le dicen a la elatografía zarazografía. No todos, ¿eh? ¿Sabés lo que es zaraza? Ah, por eso. Después ¿vos no sos argentino? Después te cuentan. Zaraza es cuando uno habla y habla por hablar sin sentido, sin fundamento. Es decir, la elastografía, ya sea hecha por la técnica de FibroScan o por ARFI, cuando está indicada, sí tiene buenos resultados. Lo que pasa es que está aprobada e indicada para muy pocas patologías hepáticas, pero se utiliza en todas. Hay en algunas en que sale totalmente alterada. Por ejemplo, en hemocromatosis. Y se la piden en hemocromatosis. Vemos que la piden y la piden. ¿Está? A eso me refería. ¿Mm? Sí. La utilidad del antígeno está clara, ¿no? Después de las 12 semanas, si da negativo, bien, si da positivo, puede ser clonidad. Pero el anti-E. El anti-E, digamos, si en la semana 12 son marcadores de replicación. El antígeno E te está indicando que el virus se está replicando activamente. Cuando aparece el anti-E significa que el virus no está replicando en forma significativa. ¿Está? ¿Por qué? Porque hoy se sabe, esto para no quería generar conflicto o problema, el DNA viral, que es el verdadero marcador del estado de replicación, puede persistir detectable mucho tiempo, por eso no se pide en una hepatitis aguda. Y entonces, ¿para qué nos sirve? El antígeno E nos dice estar replicando. El anti-E significa que el virus ya no replica y que tiene altas chances de formar un anticuerpo antisuperficie, que sería el anticuerpo antisuperficie, que nos dice que ese paciente tuvo una buena evolución. Pero tuvo una buena evolución, recuerden, serológica. Está bien, está bárbaro, pero el virus quedó ahí anidado. ¿Cuál es el riesgo a futuro? Que ese paciente, esa persona, ese individuo, vaya a recibir un tratamiento de quimioterapia o un tratamiento con anti-CD20, por ejemplo, y reactive la enfermedad. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Cómo hacemos diagnóstico entonces ahora de hepatitis crónica B? Primero, hepatitis aguda B es hasta el 6º mes. A partir de los 6 meses de persistencia del antígeno de superficie, hablamos de hepatitis crónica. ¿Está?
Ahora, ¿qué características serológicas tiene entonces? El antígeno de superficie es positivo, el anticor es IgG es positivo, el IgM es el negativo en el 99% de los casos. Estos marcadores, el E y el anti-E, pueden ser positivos. El antígeno E cuando es un virus wild type, un virus convencional salvaje, y el anti-E es cuando es un virus mutante. Es decir, antes decíamos, el virus no replica, en este sí replica, teniendo el anti-E. Replica en menor cantidad porque es un virus mutante, ¿está? Que es el que cada vez vemos más. Las transaminasas pueden ser normales o elevadas, ¿está? Pero acá el concepto es que el DNA viral es detectable, ¿está? Y la concentración va a depender del estadio, de la fase de la enfermedad. La ecografía puede estar normal o alterada. La histología hepática está habitualmente alterada, aunque sea con cambios mínimos. La inmunohistoquímica, o sea, la detección del antígeno de superficie y del antígeno core en tejido hepático, puede ser positiva o negativa. Y acá sí tiene utilidad hacer el fibroscan, o elastografía, o el ARFI. ¿Está? O sea, evaluar el estadio de fibrosis. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Cuál es la historia natural? ¿Qué pasa cuando un individuo se infecta con la hepatitis A? La evolución a la cronicidad, fíjense, recién nacido, transmisión vertical, evoluciona a la cronicidad del orden del 90 al 95%. ¿Está? Si la infección se produce en la adultez, la evolución a la cronicidad es menor del 2%. Individuo adulto, evoluciona a la cronicidad menor del 2%. Recién nacido por transmisión vertical, o sea, transmisión madre-hijo, mayor del 95% de chance de evolución a la cronicidad. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, del control intranatal de los marcadores de hepatitis B, que ya forman parte de la rutina. ¿Por qué? Porque esa madre va a recibir tratamiento con antivirales orales y uno va a evitar, además de los antivirales y la vacuna y la gamma globulina en el recién nacido, y tiene altísimas chances de evitar la transmisión vertical. ¿Está? Los síntomas, fíjense, las manifestaciones en el recién nacido son inexistentes y después, a medida que pasan los años, empiezan a manifestarse. ¿Está? O sea, cronicidad alta en el recién nacido. En el adulto es muy poco frecuente, menos del 2%, por arriba de los 15 a 18 años. ¿Está? Bueno. Hoy la verdad que tomé Valium, tomé clonazepam, así que estoy relajado y no les pienso complicar la vida. Y porque Florencia me dijo que me va a dar un tirón de orejas si lo hacía. ¿Está? Simplemente para que tengan una idea, es que pusimos esta diapositiva. Estas son las fases. Olvídense de todos los detalles que están acá mencionados y queríamos simplemente detenernos un segundo en esto, que es OBI o infección B oculta. Esto es lo que ocurre en un individuo que se infecta y uno dice tuvo buena evolución porque no se detecta el antígeno de superficie, no se detecta acá está, es negativo, el antígeno E no se detecta, las transaminasas son normales, puede no tener ninguna lesión hepática, puede tener una cirrosis y no lo sabemos, pero es una infección que parece que se resolvió. Es decir, tuvo la infección, hizo anticuerpos y está muy bien. Ahora, ese individuo va a recibir
tratamiento con anti-CD20, por ejemplo. ¿Está? Con rituximab, que está, digamos, se usa como aspirineta ya, como la aspirina. Rituximab. ¿Qué le pasa? Si tiene una infección oculta por virus B, esa infección puede reactivarse y puede hacer una falla hepática fulminante incluso. O puede hacer una hepatitis aguda y el tratamiento que le venía muy bien con rituximab, suspenderlo, tener que suspenderlo 10, 12 semanas hasta que mejora la hepatitis, pero no sabemos si tenemos resto para darle el tratamiento. ¿Está? Entonces, ¿cómo sabemos? En aquellos individuos que tuvieron una hepatitis B, y tienen solamente un anticore positivo, pedirle el DNA viral. Si el DNA viral está presente, ese individuo tiene que recibir tratamiento con antivirales. Incluso idealmente antes de que empiece el tratamiento oncológico o inmunosupresor. Ese era el objetivo de mostrar esta fase que es infección B oculta. ¿Está? Simplemente recordemos que en relación al tratamiento, dos conceptos, así ya pasamos a hepatitis C, que la erradicación completa del virus de la hepatitis B de los hepatocitos en el momento actual con las terapias disponibles no es posible. ¿Está? ¿Por qué? Porque el cccDNA, el DNA viral, el circular, ¿cómo es, Flor, en español? Covalente circular, el DNA covalente circular, persiste en el núcleo de la célula, decimos siempre está. El sistema inmune lo tiene ahí controlado, ¿está? Pero ante la alteración del sistema inmune puede producirse la reactivación. Entonces, los fármacos actuales nos van a permitir mantenerlo en esa condición. Vamos a detener la progresión de la inflamación, la progresión hacia el hepatocarcinoma o la cirrosis con su descompensación. ¿Está? Y vamos a utilizar marcadores que son subrogantes, porque no tenemos marcadores para ver si logramos erradicar esto. Entonces, lo importante es lograr la seroconversión del antígeno de superficie, que es el tratamiento ideal con los fármacos que tenemos actualmente, que en la Argentina ahora tan solo se consiguen 2. ¿Está? Es la seroconversión del antígeno de superficie, que sería la situación ideal, la seroconversión del antígeno E y mantener el antígeno de superficie, porque no se puede seroconvertir a anticuerpo, o la supresión del DNA viral. Estos son los objetivos con la terapia. Pero ¿cuál es el concepto? Uno sabe cuándo empieza el tratamiento, pero no sabe cuándo termina. En esto, digamos, no es como en el HIV, pero sí, digamos, un concepto similar. Son muchísimos años habitualmente de tratamiento. ¿Está? Siempre vamos a evaluar 3 cosas cuando hablamos de tratamiento. Nivel del DNA viral, nivel de aminotransferasas, actividad inflamatoria y fibrosis. ¿Está? Bueno, los criterios para dar en cada uno de ellos no son muy puntuales, muy específicos, son de especialista, ¿está? Pero simplemente recordemos que el tratamiento, una vez que se empieza, puede durar muchísimo tiempo. ¿Está? Actualmente Entecavir en la Argentina no se consigue. Tenofovir está en falta en estos días. Ya tenemos mensajes de pacientes que no lo consiguen. Y las prepagas no están autorizando el tenofovir alfenamida por el momento porque es mucho más caro, pero que tiene una efectividad similar a tenofovir. Estos dos tienen efectividad similar y este último, el TAF, con menos efectos adversos. Pero estos son tratamientos que tienen una alta potencia y que no generan habitualmente resistencia de manera significativa y tienen que recibir este tratamiento habitualmente durante muchísimos años, como decíamos. ¿Está? Por eso, el objetivo del tratamiento en hepatitis B es supresión viral, similar al HIV. Supresión mantenida,
por muchos años con terapia continua, ¿está? Y potencialmente el tratamiento puede ser por toda la vida. ¿Mm? El porcentaje de respuesta, como vemos, es en el orden del 76% o más. Teníamos muchos pacientes que estaban con la terapia combinada tenofovir, entecavir, pero bueno, decíamos ya que el entecavir en la Argentina desde hace un par de meses no se consigue, el importado, y el único laboratorio que lo fabrica en la Argentina lo exporta a Europa, no a Europa, a la India. Así que está a la India y a Brasil, pero no lo venden acá. Bueno, así que este es el mensaje. Entonces, el tratamiento adecuado de los pacientes, este es otro dato muy importante. El tratamiento adecuado en forma prolongada con antivirales en los pacientes con hepatitis crónica y cirrosis produce una disminución significativa de la descompensación hepática, muerte por hepatopatía y hepatocarcinoma. Esto ya se demostró hace muchos años que los pacientes que recibían tratamiento, aún estando en lista para espera de trasplante, un tercio de los pacientes que estaban en lista de espera podían ser sacados de la lista, no por complicaciones, sino al contrario, porque mejoraban la lesión hepática y la calidad de vida. El objetivo inicial entonces es lograr la supresión viral, como decíamos, y que el nivel de replicación viral, eso es importante, correlaciona con el riesgo de progresión, descompensación, muerte por hepatopatía y hepatocarcinoma. Muchas gracias con hepatitis B y ahora vamos a ir a hepatitis C. No esperen que haga preguntas, después aplaudan. Bueno, no, quieren, ahora sí vamos con hepatitis C y hasta que ponen hepatitis C. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Bueno, el virus de la hepatitis C es un... No hay preguntas, ¿no? Sí.